Ayer el país quedó perplejo, parte del país quedó perplejo. Nicolás Maduro dio un paso importante para darle jaque mate a Guaidó, jaque mate a la oposición. Un paso firme, importante, imprevisto o impronosticado por la mayoría de los youtubers de la oposición, de los analistas en Venezuela, de los políticos. No se esperaban que una parte de la oposición fuera a traicionar al proyecto Guaidó, que comenzó el 5 de enero. Yo voy a hablar lo más breve posible para decirle los puntos más importantes para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos sintonizan desde distintas partes de Venezuela y fuera de este país extranjero, que quieren entender qué fue lo que sucedió, cuál fue el terremoto político, cuál fue o cuáles fueron las movidas en el ajedrez político que utilizó Maduro para descolocar a gran parte de la oposición y sobre todo dar, repito, un paso importante para el jaque mate a Guaidó y su posterior detención en próximas semanas, si es que antes no logra huir con la excusa de presentarse a la Asamblea General de la ONU. Nosotros en un video también le anunciamos todos estos escenarios. He colocado aquí brevemente algunos puntos. Maduro jugó 3 escenarios. Y él lo dijo en cadena nacional el día de ayer. El escenario 1, Donald Trump. Empezó a conversar con Donald Trump hace varios meses atrás. Recuerden algo muy importante. En Venezuela están 4 grandes petroleras estadounidenses. Y Donald Trump les dio una exención, es decir, les dio permiso de 3 meses que se vencen ahora en octubre, próximamente. Y Donald Trump no le conviene a tenor de lo que ha visto los resultados en la oposición, no le conviene seguir a espaldas del mismo Maduro sin establecer conversaciones, porque esas petroleras pudieran pasar a manos chinas o a manos rusas que están allí pendientes. Y esa es una carta que tiene Maduro. Se estableció esa conversación. Se bajaron bastante el tono de Estados Unidos hacia Venezuela. El segundo escenario de Maduro fue haber conversado con esta oposición. Desde hace meses también lo dijo. Y el tercer escenario era la mesa de negociación que mantenía con Juan Guaidó en Barbados. A Maduro lo favoreció el despido de John Bolton. Eso fue un balde de agua fría que tomó por asalto a la oposición. Era el halcón, el hombre más duro de Estados Unidos contra Maduro. Nosotros, vale decir, semanas atrás habíamos previsto que John Bolton sería cesanteado y lo dejamos así en varios videos. Le decíamos que esa posibilidad estaba siendo evaluada por la Casa Blanca. Sucedió. Movió tropas a las fronteras para desarticular al presidente de Colombia en una jugada que iba de la mano con las fotos que sacó de Juan Guaidó próximamente o hace días. Se levantó de la mesa de Barbados. Allí ganó el tiempo que necesitaba para cocinar el acuerdo con la otra oposición. Puso condiciones, chantajeó a la otra parte de la oposición de Guaidó, que no tenía prácticamente
más salida sino la dos. Mantenerse con Maduro, con su chantaje o con lo que sea en Barbados, Oslo, Noruega, o azuzar la guerra, que Estados Unidos ya le había dicho que no iba a ir a la guerra. Esas dos aguas estaban Guaidó y por supuesto se fue por el agua democrática y ahora lo están liquidando la otra parte de la oposición. Dividió aún más a las oposiciones. Yo les venía diciendo prácticamente en cada video, el gran drama de Venezuela no es Maduro solamente. El gran drama es tener una oposición tan mala como Maduro. El gran drama de Venezuela es tener una oposición picada en 4 o 5 toletes. El gran drama de Venezuela es que los Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, había dicho lo que es un secreto a voces en Venezuela. La oposición o las oposiciones, como le gusta llamarla al gobierno, hay como 40 candidatos, no se hablan entre ellos, no tienen un proyecto país, hay muchas divisiones y no se puede prácticamente con ellos, lo dijo Mike Pompeo, el secretario, el canciller estadounidense. Es decir, Maduro, con esto de estar cocinando un plan con las oposiciones moderadas, vamos a decirlo así, estaba arrinconando a la oposición guerrerista, a la de Guaidó o a la del grupo que mayoritariamente le hacía fuerza por redes sociales y por medios nacionales e internacionales a que fuese a la guerra. Habló con Donald Trump, ya lo dijimos, convencido o tratando de convencer a través de sus interlocutores que la oposición en Venezuela era un fraude, que los había engañado, que le había montado un falso positivo, que le había dado falsas expectativas de golpe de Estado, de militares, de implosión social. Todo ello no se cumplió en ningún momento y Estados Unidos comenzó a percibir que efectivamente la oposición en Venezuela no era fiable. Eso también jugó a favor de Maduro. Y además, lo que les dije, Donald Trump tiene 4 megaempresas aquí en Venezuela, petroleras, que han dicho que quieren mantenerse en Venezuela, que le pidieron permiso a Donald Trump para estar aquí en Venezuela. Con toda la crisis dijeron, nosotros no nos movemos de Venezuela, porque si nos movemos, Maduro puede liquidar nuestras empresas y traspasárselas a los rusos. Eso está claro. En todo este interín, Maduro fue aceitando con Diosdado Cabello, organizando, estimulando a su gente con bonos, de un bono mensual que pasaba a las calamidades que hay en Venezuela, lo pasó a 3 y a 4 mensuales. Luego le lanzó un megabono de casi 250,000 y creó las expectativas para un posible aumento salarial en dólares. Y partiendo de esa base, estimuló, aceitó, programó su maquinaria electoral, porque ya tenía casado, por un lado, a esta oposición minoritaria o moderada, que le iba a servir para sus planes de relegitimación de los poderes. Ahora, esto es el escenario que ha venido jugando Maduro de manera objetiva. Estos son hechos objetivos, no son hechos sacados de aquí, del abdomen, de la bilis. No son inventados por nosotros, que no tenemos arte ni parte ni con Maduro ni con la oposición, que le hemos criticado a los dos en sucesivos momentos y que le hemos dicho a todos ustedes, abran los ojos, no se dejen engañar aquí en Venezuela. Venezuela es muy compleja para entenderla y para despacharla desde un youtuber o desde un medio de comunicación o desde un portal. Aquí hay muchos intereses, demasiados, y hay que conocer muy bien a los intereses y a quienes están detrás de cada interés, cosa que nosotros nos hemos dedicado a hacer en los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que prepara Maduro? Ya con la receta en marcha, prepara un nuevo CNE con esta nueva oposición.
anunciará en breves elecciones parlamentarias acordada con la nueva oposición, con la nueva mesa de diálogo. Está en marcha y está latente la detención de Juan Guaidó, y Guaidó lo sabe. Lo sabe tanto Guaidó que el mismo día de ayer, descolocado, sabiendo que ya su crédito se agotó completamente, propuso que él se separaría del cargo que le fue creado, y que Maduro también lo hiciera, prácticamente para dar a entender que ya él no quiere nada más, no quiere cargo. La detención de Guaidó, si no es que no huye antes, amigos, si es que no huye antes, presente con esta información que se las vengo diciendo, se las vengo dejando allí en la mesa para que ustedes la vayan estudiando. ¿Que el gobierno dejará que Guaidó huya? Previsiblemente es más fácil para el gobierno tener a Guaidó fuera, exiliado, que tenerlo aquí dentro preso con toda la presión internacional. Si no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. El gobierno va a soltar a varios presos o a varios políticos recluidos, entre ellos probablemente Edgar Zambrano, así como lo hizo cuando vino Michelle Bachelet. Y sobre todas las cosas, el gobierno está preparando no solo la fecha electoral, que la está esperando para ver cuál es el movimiento de Estados Unidos, porque va a depender mucho el movimiento de Estados Unidos para fijar la fecha electoral, porque Estados Unidos es el jefe de las oposiciones, o de la oposición de Guaidó. Porque lo que quiere evitar el gobierno es que se cree un nuevo Guaidó en la próxima asamblea. Por eso es que va a mover la fecha, la tiene allí latente, para evitar que la oposición le cree a partir de el próximo año que se renueva la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diga: ahora Guaidó no va a ser el presidente de la Asamblea Nacional, va a ser Pedro Pérez, y Pedro Pérez va a ser el nuevo presidente encargado de Venezuela, y se reinicie otra vez todo esto que hemos vivido en 2019. Esa jugada la tiene allí, la va a mover de acuerdo a las circunstancias que dicte Estados Unidos, el movimiento que va a hacer Estados Unidos. Y el otro movimiento que hizo fue la reincorporación de los diputados del PSV a la Asamblea. Ahora, brevemente, no me quiero extender, ustedes me dirán: pero Guaidó tenía que ir a la guerra. Yo les voy a explicar, y les he explicado hasta el cansancio, y por eso les pido y les he dicho: no se dejen llevar por los medios de comunicación en Venezuela, por los periodistas, muchos de ellos interesados, colegas palangristas, que están nada más para colocar un mensaje adulterado, un mensaje interesado. No están diciéndole la verdad. Y le digo esto porque Estados Unidos no se ha planteado, más allá del escenario este escenario propagandístico, más allá del escenario de la amenaza, del temor, no se ha planteado jamás intervenir Venezuela. Sí se ha planteado intervenirla a través de grupos armados probablemente, pero sabe que es muy difícil tumbar a una de las fuerzas armadas más poderosas de América Latina. Lo sabe Estados Unidos. No es Panamá, que era una isla de 3.000 y algo kilómetros cuadrados. Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y electoralmente tampoco es conveniente. Si ustedes creen que Estados Unidos quisiera la guerra, ya lo hubiese hecho con Irán. Y no lo quiere hacer porque Donald Trump está metido de lleno en la campaña electoral. Y los mismos jefes de sus partidos allí le han dicho que no lo van a aprobar por el Congreso. Y si se va por la ONU, por el Consejo de Seguridad de la ONU, también está vetado por China y por Rusia, que son miembros permanentes.
Entonces le vendieron a una parte de la oposición la posibilidad de la guerra. Todavía le están vendiendo lo del TIAR. Y ellos saben que esa es una posibilidad remota, muy remota. Pero le venden eso, lo engañan, le dicen cosas, le crean las expectativas y después se desinfla esa posibilidad y buscan otra excusa porque una parte de la oposición vive de eso, vive de Maduro, vive de hacerle oposición estrafalaria a Maduro, vive de una irrealidad completa, no le habla claro a su sector, no le dice estas son las condiciones nosotros para ganarle a Maduro en el terreno electoral o en el terreno que sea, tenemos que reconquistar. Tenemos que plantearle una propuesta donde incluyan a todos los venezolanos, no solamente a los de clase alta o clase media, no solamente a los de Twitter, a los de las redes sociales, tienen que ser incluidos todos. Y por eso a Maduro no se le ha implosionado socialmente, porque su base social, con todas las circunstancias que aquí rodean a Venezuela, su base más pobre, le sigue dando crédito, le sigue dando voto de confianza, porque no confía en esa oposición de extrema derecha que le miente, que le orilla, que lo llama como lo llama, que tiene racismo contra ellos, porque aquí en Venezuela también, sépanlo, hay una lucha social entre pobres y ricos también en el fondo. Y por eso es que se entiende cómo en estas circunstancias tan precarias que hay en Venezuela no ha habido una implosión como lo fue en el 89, por ejemplo, o como lo había en los gobiernos anteriores a la época de Chávez. Eso también hay que decirlo si queremos hacer un análisis redondo de esta situación. ¿Por qué Maduro está a punto de dar jaque mate a la oposición? ¿Por qué Maduro está a punto de dar jaque mate a Guaidó? ¿Por qué Guaidó está a punto de irse del país? Porque, repito, el mayor drama que tenemos en Venezuela es que un gobierno que no sirve y una oposición que tampoco sirve. Ese es el gran drama. ¿Qué hacemos? Es imposible salir adelante así en cualquier país. ¡Imposible! Yo lo voy a dejar hasta aquí para no agobiarlos. Déjenme sus impresiones para seguir analizando el tema Venezuela. Si hay alguna reflexión de todos ustedes, pásenla. Estos son hechos objetivos. Muestren ustedes sus hechos, sus puntos de vista, pero recuerden, desde enero le están diciendo que Maduro está tumbado y Maduro va a pasar el año 2020, 2019 y 2020 allí en la silla de Miraflores y van a seguir inventando cosas y cosas para seguirlo engañando. No se deje engañar ni con Maduro ni con la oposición. Maduro no va a sacar adelante a Venezuela. Métase eso en la cabeza. Métaselo entre ceja y ceja. No la va a sacar adelante. Pero también, amigos míos, como te digo una cosa, te digo la otra. La oposición, así como tú la ves, no puede y no va a sacar tampoco adelante a Venezuela. Es imposible. Ese es el drama. No sabemos. Estamos entre dos aguas malas. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Te dejo. Muchas gracias y será hasta la próxima.